El protagonista de este reportaje es conocido como La Diosa, un DS-19 Pallas de 1965. Esta diosa sobre ruedas es uno de los coches más bellos jamás diseñados y el más revolucionario del siglo XX, un coche irrepetible. Fue diseñado por el italiano Flaminio Bertoni, un escultor de formación. El DS-19 fue presentado el 5 de octubre de 1955 en el Salón del Automóvil de París. La apariencia del coche y su ingeniería novedosa captaron la atención del público y de la industria automovilística. En los primeros 15 minutos de la presentación se hicieron 743 pedidos y al finalizar el primer día ya llegaban a los 12.000. Con este auto, Citroën sorprendió por soluciones tan punteras en la época como la carrocería monocasco, su diseño vanguardista y futurista avanzado en su tiempo a más de una década, su suspensión hidroneumática, una solución técnica con corrector automático de altura. El Citroën Tiburón en 1955 fue el primer coche del mundo de venta al público que introducía frenos de disco. El perfil lateral parece futurista con toques modernistas, y con su suspensión hidroneumática en su modo más bajo le da un aspecto espectacular, con un coeficiente aerodinámico de 0,36. El 22 de agosto de 1962, el Citroën DS en el que viajaba el presidente de la República Francesa Charles de Gaulle sufrió un atentado de 200 impactos de bala, y gracias a su blindaje, calidad del vehículo y seguridad activa, pudo el coche escapar con sus ruedas pinchadas con una gran maniobrabilidad del Citroën, con suspensión neumática, salvando la vida del presidente, su esposa y el chofer. El pilar C que lleva el logo de Pallas estaba fabricado en aluminio. Citroën consiguió demostrar que el coche podía circular con solo 3 ruedas y de forma nivelada. Vamos a grabar la parte mecánica de este Citroën DS-19 de 1965. En la parte delantera encontramos la rueda de recambio. Tenemos aquí lo que son las herramientas. La rueda de recambio estaba en posición frontal para liberar espacio de carga en el portaequipajes y para poder actuar como elemento deformable en caso de accidente. En la parte inferior del morro afilado tenemos dos canalizaciones rectangulares que ventilaban los discos de freno situado justo a la salida del cambio. El motor de 4 cilindros se aireaba a través de una rejilla oculta bajo el paragolpes delantero. El diseño del motor era una evolución del Traction Avant. Esta versión está alimentada por un doble carburador delante del eje delantero y la caja de cambios delante del motor porque es un coche de tracción delantera. El motor del DS-19 de 1965 estaba alimentado por un carburador de doble cuerpo. Tenía una cilindrada de 1985 centímetros cúbicos y un diámetro por carrera de 86 por 85,5 milímetros. La compresión era de 8,1 a 1 y la potencia era de 90 caballos a 5.250 revoluciones por minuto. La bomba de alta presión es la que presuriza todo el sistema. 2 esferas de suspensión delanteras y una tercera que no podemos ver. Una barra de dirección, de nuevo movida por un sistema hidroneumático, y a la derecha el depósito donde se almacena el fluido LHM, fluido hidráulico que da presión a todos los componentes del vehículo. Bajo la rueda de repuesto hay una canalización de aluminio que lleva el aire desde la canalización inferior al radiador. La transmisión era tipo tracción delantera, el cambio manual de 4 relaciones con selector hidráulico y embrague automático. La zona de la dirección, la caja de cambios está en la parte inferior. Aquí tenemos el filtro de aire, el motor de los limpias. Aquí tenemos lo que es la placa de fabricación del vehículo, los colectores de escape del motor, aquí tenemos el número de chasis que va escondido justo detrás de esta goma. En la placa de fabricación observamos la inscripción de S.A. André Citroën,
André Citroën fue un ingeniero francés, fundador de la empresa Citroën en 1919. Tenemos aquí lo que es la bobina de encendido. Y os grabamos de cerca este motor. Las esferas con nitrógeno a presión es lo que hace el efecto de un muelle con una constante elástica, que varía en función de la compresión. Aquí tenemos los discos de freno, que van a la salida del diferencial, y una mordaza, que es el freno de estacionamiento, y la pinza hidráulica que va por delante funciona a 180 bares de presión. Y está fabricado por Nore Citro en París. Este vehículo se ha fabricado en París porque lleva la placa de inscripción. Vemos que lleva esta manta del capó para reducir el ruido de este motor. Vemos este faro de aquí, este otro. El aire de la calefacción entraba por las canalizaciones que estaban en la parte inferior de los faros circulares delanteros. Su elevado precio, sin embargo, afectó las ventas generales en un país que aún estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial, y en 1957 se presentó un modelo más económico, el Citroën ID. El ID compartió la plataforma del DS, pero fue más tradicional en su mecánica. Una versión familiar, el ID Break, fue lanzada en 1958. En 1968, Robert Opron rediseñó el DS, cambiando sus faros redondos por faros ovalados direccionales. Esta versión del mismo es la más conocida y emblemática. La diosa sobre ruedas se podría arrancar accionando un interruptor oculto bajo el capó, sin necesidad de girar la llave del clausor. El vehículo se ha encendido por aquí. Entonces era un vehículo muy fácil de robar, porque si te abrían el capó, accionaban esto y se encendía el vehículo, lo llevaban. Sí, o 50. Así son menos, no tanto. Sí, sí. Grabamos el motor en marcha del Citroën. Ahora se han accionado los ventiladores del coche y vemos las correas como giran. Las correas exteriores. Vemos la mecánica de este vehículo de 1965. Es muy raro de ver un vehículo en estas condiciones después de tantos años. Qué maravilla de vehículo. Aquí vemos perfectamente cómo gira la polea, ¿eh? Ahora vemos cómo se levanta el vehículo. Vamos a grabar el interior de este Citroën DS19 de 1965. A mano izquierda tenemos las entradas del aire frío y del aire caliente. En la parte central tenemos este odómetro que marca 180 km/h.
Este modelo alcanzaba una velocidad máxima de 160 km por hora. En la parte inferior tenemos el indicador de la gasolina. En esta parte de aquí tenemos el indicador de la batería, el cuenta kilómetros, y aquí tenemos el cuenta kilómetros parcial. Más a la derecha tenemos un reloj, y aquí tenemos también para regular el reloj. Estas palancas de aquí es para activar los limpias. Tenemos un volante de un radio. El volante del DS tiene solamente un radio en esta posición inclinada a la izquierda, porque es la posición de confort para poder apoyar un codo en la ventana mientras se conduce. Y además, permite una visión excelente de la instrumentación, y en caso de accidente, el único radio no se clavaría en la barriga del conductor. El selector del cambio iba en la columna de la dirección. Tenemos esta guantera central con un tirador. Aquí tendríamos lo que es el cenicero. Es un vehículo que nos trae muchos recuerdos, sobre todo de las películas francesas de los años 60. El pedal del acelerador era fino y metálico, y los otros dos pedales llevaban una cubierta con el logo de Citroën. Las alfombras eran de goma negra, y las moquetas, de gran calidad, estaban en color rojo. Y la puerta estaba tapizada en cuero marrón, ya que el Palace venía con este equipamiento de fábrica. Las ventanillas eran manuales, y en la parte inferior de la puerta había una guantera para dejar objetos. Era un acabado de lujo. Del salpicadero tenemos este retrovisor para el conductor, y en la parte superior tenemos otro retrovisor. Luego tenemos estos parasoles. Fijaros, estos parasoles, que el del acompañante tenía espejo y el del conductor carecía de espejo. Fijaros que lleva esta goma blanca en el techo. El techo es como de terciopelo de color gris. Ahora vemos la perspectiva interior. Vemos la banqueta de asientos delantera. Fijaros el sistema de cinturones. Así son los cinturones del Citroën. Y en la parte trasera también tenemos estos asientos también muy cómodos. Las plazas traseras eran muy anchas. Vemos también la tapicería en color rojo. Luz de abertura de puertas. Aquí vemos lo que es la puerta delantera. Vemos esta pieza cromada cuando abres la puerta, y sobre todo en la parte inferior de la puerta también tenemos una pieza cromada. Pieza aquí para que no entre el agua. Techo negro. Las plazas traseras, aquí tenemos la puerta trasera, ventanillas manuales, y la puerta trasera se abría apretando este botón de aquí. Era un coche muy señorial, como podemos ver. Y aquí en la parte central tenemos también el apoyabrazos, también de la época. Y así era la perspectiva que tenía el conductor cuando conducía el vehículo. El habitáculo da sensación de amplitud con un parabrisas delantero en forma curva. En el interior tenemos una superficie muy acristalada, con unos pilares muy finos y un techo de fibra de vidrio rodeado con un perfil acolchado y tapizado. La luna trasera era curva, que en los años 50 fue revolucionario, ya que ningún otro coche lo tenía. La visión era casi perfecta por todos los lados, menos hacia atrás,
debido a la inclinación del techo que le restaba luz y visión al vidrio, razón por la cual el retrovisor interno estaba sobre el tablero. El interior tenía una comodidad adictiva, pues simplemente sentarse relajaba el cuerpo. El tablero de instrumentos tuvo en toda su vida 3 versiones diferentes. La palanca blanca es el mando de la selección de altura de la suspensión hidroneumática y tiene 3 posiciones intermedias, una posición baja de descanso y una posición elevada para cambiar una rueda o circular por zonas complicadas. Parte interior, esta palanca de X para subir y bajar la suspensión. Esto es el freno de mano y por aquí abriríamos el capó delantero. Los faros delanteros ofrecían una gran luminosidad en carreteras nocturnas y en 1968 se sustituyeron por faros direccionales. En la parte delantera encontramos aquí los intermitentes delanteros. Los pilotos traseros encendidos nos hacen viajar en el tiempo hacia las noches parisinas de la década de los 60, en una época en que la República Francesa estaba presidida por Charles de Gaulle. En 1966 se estrena la película Le Grand Restaurant, donde Luis de Funès conduce un hermoso DS Tiburón. Los intermitentes traseros estaban colocados en unas trompetas sobre los vierteaguas que daban una mayor visibilidad a los conductores. El portón trasero se sostenía con un sistema de muelles en una época en que ningún coche lo tenía, con una boca muy ancha de carga y poca altura en posición de descanso, con 500 litros de capacidad y formas muy aprovechables. Esta parte trasera es muy curiosa, paragolpes cromado. Fijaros lo bien acabado que está y vemos que los faros están completamente protegidos, van encastrados dentro del paragolpes y la matrícula igual. Esto es muy típico también de los coches americanos, que tenían la matrícula y los pilotos encastrados en el paragolpes para evitar su rotura en caso de impacto. Aquí también tenemos esta pieza de aquí en el paragolpes para evitar sobre todo la destrucción del paragolpes cromado. Lo Citroën, y aquí tenemos la abertura del maletero. Para sustituir las ruedas traseras había que desmontar los pasos de rueda, desenroscando la tuerca negra situada justo al lado de los pilotos posteriores. En las ruedas delanteras tenemos frenos servoasistidos, una innovación en los años 50, un capó de grandes dimensiones de aluminio, un techo de fibra de vidrio para aligerar peso y reducir el centro de gravedad, puertas sin marcos y un pilar C con los intermitentes superiores. Pasos de rueda carenados que le da una seña de identidad a Citroën. La suspensión hidroneumática funciona a través de un fluido mineral presurizado por una bomba unida mediante una correa al motor. Este fluido, llamado LHM, circula a alta presión por líneas hidráulicas y presurizan las esferas de suspensión que hacen la función de amortiguadores. El sistema hidroneumático es capaz de mantener al coche al mismo nivel independientemente del número de pasajeros. Lo mantiene nivelado en la aceleración y la frenada y permite variar la altura del coche respecto al suelo. Y también le permite circular solamente con 3 ruedas. El sistema hidroneumático se combina con una suspensión independiente a las 4 ruedas, que permite que el coche se deslice por los baches y carreteras en mal estado sin que los pasajeros pierdan su confort. El ancho de vía delantero era superior en 20 centímetros al ancho trasero, en parte porque el vano motor se había diseñado por un motor de 6 cilindros boxer que no llegó a fabricarse y poder incrementar la estabilidad en curvas. Esta diosa sobre ruedas montaba neumáticos 165/80 en llanta de 15 y en la parte posterior equipaba ruedas de menor anchura de forma que pudieran ser carenadas con unas aletas que mejoraban la aerodinámica. El Citroën DS19 Palace salió a la venta en 1964 inspirado en el concepto de elegancia inglesa. Esta versión recibió el sobrenombre popular de Palas en referencia a la diosa Palas Atenea de la sabiduría y el equilibrio. Este modelo se caracterizaba por las molduras finas en cromado,
las gomas insertadas en los perfiles de acero inoxidable e integrados en los catadiópticos traseros y los interiores de cuero natural que cubrían toda la superficie del habitáculo. Los conductores y pasajeros cayeron rendidos ante la máxima expresión del estatus que comportaba tener un DS-19 Palas con sus asientos en cuero y sus moquetas de lana de alta calidad. El tapón del depósito de combustible se abría sin llave y la capacidad era de 65 litros. El consumo era de 9,5 litros a los 100 kilómetros. La suspensión hidroneumática fue ideada por el ingeniero Paul Magès y el ingeniero jefe del DS Tiburón fue André Lefebvre. La diosa rodante ha sido expuesta en varios museos como obra de arte, y el pintor Pablo Picasso utilizó un DS Tiburón como lienzo. El Citroën DS es una máquina de ciencia ficción, la más formidable máquina rodante de la segunda mitad del siglo XX. Como escribió la prensa de los años 50, es un auto que parece venido de otro planeta, un auto volador, un auto que eclipsó al mundo y que hoy en día las miradas convergen sobre aquellas pocas unidades supervivientes como esta.